Roberto Oke, Freshwater, 18 de julio de 1635, Londres, 3 de marzo de 1703, científico inglés. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista incansable con un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, la náutica y la arquitectura. Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, Bazentin, Picardía, Francia, 1 de agosto de 1744 París, 18 de diciembre de 1829, fue un naturalista francés, uno de los grandes nombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano en su influencia a Linneo, el conde de Buffon y Cuvier. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica, acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Louis Pasteur, 27 de diciembre de 1822, 28 de septiembre de 1895, fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. Sus contribuciones en la química orgánica fueron el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico, al observar al microscopio que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristal, con simetría especular. Fue por tanto el descubridor de las formas dextrógiras y levógiras que desviaban el plano de polarización de la luz con el mismo ángulo pero en sentido contrario. Aristóteles, en griego antiguo ñeoio, Aristóteles e 384-322 a.C., fue un filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados de los cuales solo nos han llegado 31 sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que tocó. Carlos Linneo, en sueco, Carl Nilsson Linnaeus, latinizado como Carolus Linnaeus, también conocido después de su ennoblecimiento como Carl von Linnershult, Suecia, 23 de mayo de 1707 Uppsala, 10 de enero de 1778, fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco que estableció los fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Se le considera el fundador de la moderna taxonomía, y también se le reconoce como uno de los padres de la ecología. Charles Robert Darwin, 12 de febrero de 1809 – 19 de abril de 1882, fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930, y actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Gregor Johann Mendel, 20 de julio de 1822 – 6 de enero de 1884, fue un monje agustino católico y naturalista nacido en Einzendorf, Austria, actual Inice, distrito Nowy Jiń, República Checa, que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante, Pisum sativum, las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente realizó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma piel. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes que se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético, dígase, expresión, sobre un fenotipo heterocigótico.
Francis Harry Compton Crick, OM, FRS, 8 de junio de 1916, 28 de julio de 2004, fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953, junto con James D. Watson. Recibió, junto a James D. Watson y Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. Asimismo, recibió también las medallas Royal y Copley de la Royal Society de Londres, 1972 y 1975, y también la Orden del Mérito, 27 de noviembre de 1991. Alexander Ivanovich Oparin, Uglitch 2 de marzo de 1894, 12 de abril de 1980, fue un biólogo y bioquímico soviético que realizó avances con respecto al origen de la vida en la Tierra. Alexander Oparin se graduó en la Universidad de Moscú en 1917. En 1924, comienza a desarrollar una teoría acerca del origen de la vida, que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. La teoría de Oparin fue retomada por Stanley Miller, que puso en práctica el experimento que lograba crear materia orgánica a partir de materia inorgánica. En 1935, funda el Instituto Bioquímico RAS. En 1946, es admitido en la Academia Rusa de las Ciencias. En 1970, es elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. Está enterrado en el cementerio Novodevichy, en Moscú.